La analogía que vamos a considerar en esta lección se encuentra en Mateo el capítulo 16 y los versos 6 al 12, y es la levadura de los fariseos y de los saduceos. Vamos a leer las palabras de Jesús en Mateo el capítulo 16 y los versos 6 al 12. Y Jesús les dijo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: ¿Esto dice porque no trajimos pan? Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000? ¿Y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardases de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. En esta ocasión los discípulos habían olvidado traer comida para su viaje y por eso entendieron que la advertencia de Jesús fue una exhortación de no comprar pan o comida de los fariseos. No sé si pensaron que Jesús pensó que el pan literal de los fariseos contendría veneno para matarlo, o qué pensaron que pensó Jesús. Jesús reprende la falta de fe de los discípulos. Les recordó que él no tenía por qué preguntar de dónde provendría su pan diario. Jesús dio a comer a las multitudes empezando con muy poquito y aún sobró mucha comida. Jesús no tenía necesidad de preocuparse por pan natural. Tan rápidamente nosotros podemos olvidar quién es nuestro buen pastor. Tan a menudo hacemos preguntas necias acerca de nuestras circunstancias y pruebas sin tomar el tiempo para meditar en quién es nuestro Padre. En los tiempos del Nuevo Testamento, pan fue activado con levadura principalmente por usar un trozo de masa que fue puesto a un lado por un tiempo y permitido fermentar. Es importante entender el proceso de fermentación si vamos a entender el simbolismo de la levadura. La fermentación es básicamente un proceso de corrupción que descompone sustancias orgánicas complejas en sustancias más simples y básicas. Este proceso se lleva a cabo por varias enzimas producidas por diversas bacterias. El proceso suele provocar la producción de gases. El trozo de masa fermentada se agregaría luego al nuevo trozo de masa y entonces toda la masa sería amasada completamente. La masa fermentada comenzaría a afectar la nueva masa. El levantamiento y los vacíos en el pan son causados por la producción de gas en las primeras etapas del proceso de fermentación. En otras palabras, en el Nuevo Testamento, levadura fue producida por corrupción y produjo corrupción. Por eso Jesús compara las doctrinas de los fariseos y de los saduceos con levadura. La fuente de sus doctrinas fue su propio corazón corrompido por el pecado. Si los discípulos de Jesús procuraron mezclar un poquito de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos
con la enseñanza de Jesús, el resultado sería que su enseñanza entera sería corrompida. La doctrina de Jesús es pura y de los cielos. Jesús habló palabras vivas, poderosas, espirituales y celestiales. Habló las palabras de su Padre Santo. Si los discípulos empezaron a mezclar la doctrina de los fariseos y de los saduceos con el Evangelio de Cristo, empezaría un proceso de corrupción que descomponería las buenas nuevas del cielo a una masa de enseñanza llena de vacíos y levantamientos violentos contra Dios y su verdad. Su enseñanza sería simplemente las doctrinas de hombres corruptos. La doctrina de los fariseos fue caracterizada por obras externas de religiosidad. Los fariseos no reconocieron la vileza del corazón del hombre. Enseñaron que uno es justificado ante Dios por sus buenas obras. ¿Existe hoy en el cristianismo la corrupción de la enseñanza de la doctrina de los fariseos? Claro que sí. Si uno mezcla un poquito de la levadura de la legalidad con las palabras de Jesús, el resultado es que todo el cuerpo de la enseñanza de los legalistas es corrompido. Nuestra justificación ante Dios o es por la gracia de Dios según el Evangelio de Cristo o es por obras. No se puede mezclar la enseñanza de la gracia con la enseñanza de obras para la justificación y salir con un mensaje que salva de la condenación del pecado. Leemos en Romanos el capítulo 11 y el verso 6. Romanos el capítulo 11 y el verso 6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Los saduceos rechazaron lo sobrenatural y las verdades de la resurrección y de la vida eterna. Se fijaron en esta vida terrenal. La enseñanza de Jesús fue del cielo y nos señala al cielo. Jesús enseñó que Dios trata con el hombre con la eternidad en mente. Dios tiene más interés en cosas espirituales que en cosas materiales o físicas, porque lo espiritual es eterno. ¿Se encuentra hoy en la enseñanza de la iglesia visible la levadura de la doctrina de los saduceos? ¿Hay doctrinas hoy entre el pueblo de Dios que hablan del cielo, pero que ponen más énfasis sobre esta vida presente que en la vida venidera? Hay maestros de doctrinas que fijan la atención del pueblo de Dios más sobre las cosas materiales y terrenales que en las cosas celestiales y espirituales. Claro que sí. Lastimosamente, muchos creyentes y denominaciones hoy no están prestando atención a la advertencia de Jesús de guardarse de la levadura, de las doctrinas de los fariseos y de los saduceos. El cuerpo de la enseñanza de la iglesia apóstata está lleno de legalidad, religiosidad y ritos que prometen la justificación ante Dios. Su énfasis es materialista y terrenal. La iglesia falsa habla del cielo y de la cruz, pero son nada más que símbolos de ideas vanas. Leemos en 1 Pedro el capítulo 2 y los versos 1 al 3. 1 Pedro el capítulo 2 y los versos 1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual,
no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. También leemos en Hebreos el capítulo 5 y los versos 12 al 14. Hebreos 5, los versos 12 al 14. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hermanos, que siempre demandemos y deseemos la leche y el alimento sólido no adulterados de la palabra de Dios. Tal comida espiritual proviene de Dios, da vida y salud espirituales, nos señala al cielo y nos transforma espiritualmente para estar preparados para reinar con Cristo cuando vuelve para llevarnos al cielo. Que nos guardemos de la levadura de los fariseos y de los saduceos.